rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. Por lo general, hermanos, todos o la mayoría de nosotros nos formamos una idea muy equivocada de quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento. Generalmente pensamos de ellos que son hombres que no conocen el temor, que no conocen la aflicción, que no conocen debilidad alguna. Tenemos la impresión, quizá por las grandes obras que hicieron en el nombre de Jehová, que ellos son invencibles, que ellos son personas que no conocen el miedo, que no conocen la angustia, que nunca sintieron desesperación, que no tuvieron temor ante ningún enemigo cualquiera que sea. Pero la Escritura, hermanos, nos lo presenta de una manera muy distinta. Este pasaje que hemos leído se da en el contexto del exilio a Babilonia. Nabucodonosor ha invadido la nación de Israel, ha sitiado a la ciudad de Judá y se ha llevado a los mejores jóvenes de la nación para que le sirvan a él en su palacio. Entre ellos va Daniel, el profeta de Dios. Y no nos imaginemos que Daniel iba en aquel desfile tan humillante y tan doloroso del exilio de una manera feliz y contento. Iba sin duda alguna, hermanos, lleno de aflicción, lleno de angustia, triste, con mucho dolor en su alma, sintiendo, hermanos, el peso, la vergüenza de la humillación de todo lo que significaba aquel acto de invasión y de sometimiento por parte del rey más poderoso de la tierra en aquel momento, que era Nabucodonosor. Para colmo de males, hermanos, él se dio cuenta, porque Dios se lo reveló, que aquel cautiverio no iba a durar unos pocos días, iba a durar nada más y nada menos que 70 años. 70 años que tendrían que vivir en tierra extraña, 70 años que tendrían que vivir sometidos al dominio de aquel rey pagano terrible que se llamaba Nabucodonosor. Ante toda esta realidad, hermanos, no podemos pensar de Daniel en un hombre que no sentía temor, en un hombre que no estaba afligido, en un hombre que no se sentía desesperado. Sin duda alguna, hermanos, a él le dolía aquella realidad y la sufría como cualquier otro hombre. Sin embargo, este pasaje nos revela a nosotros que los grandes hombres de Dios supieron enfrentar los momentos de aflicción, no sin sentir angustia, no sin sentir pena, no sin sentir dolor, pero supieron superarlos. Ahora, ¿cómo lo superaron? ¿Qué hizo Daniel para el caso de este pasaje que hemos leído, para superar toda la angustia, la desesperación y la aflicción que le generaba aquella experiencia tan terrible? ¿Qué fue lo que hizo el profeta? En primer lugar, hermanos, se afirmó en la convicción de que aún en los días más oscuros
estamos en las manos de Dios. Es importante, hermanos, descubrir en este pasaje que Daniel nunca se consideró en manos de Nabucodonosor. A pesar de que Nabucodonosor lo había llevado cautivo, a pesar de que Nabucodonosor había sometido a la nación, el profeta nunca confesó, no consideró, no creyó que estuviera en las manos de aquel rey pagano, sino en las manos de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque si ustedes leen ahí en el verso 2, Daniel está escribiendo este libro y él dice en el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Fíjense bien en estas palabras. Con estas palabras Daniel está diciendo que no se crea Nabucodonosor, que es él el que ha sometido al rey. Si Jehová no se lo entrega, no lo somete. Pero lo ha sometido porque Jehová lo ha entregado en sus manos. Porque Dios es el que está a cargo de todo lo que pasa. Porque Él es el Señor de la historia. Nunca, hermanos, Daniel aceptó estar en las manos de aquel rey terrible y perverso. Sabe, hermanos, que si Judá ha caído en las manos de Nabucodonosor, es porque Jehová así lo ha permitido. Él se quiere asegurar de que el mundo de su tiempo, de que el mismo pueblo de Israel no llegue nunca a ser engañado por lo que mira. En aquel tiempo, en aquel mundo pagano, se consideraba que habían muchos dioses y que el Dios más fuerte vencía al más débil. Por lo tanto, muchos podían caer en el error de creer que los dioses de Nabucodonosor habían vencido a Jehová de los ejércitos. Daniel se quiere asegurar de dejar un testimonio verdadero y eterno de que esto no ha sido así. Ningún dios pagano puede vencer al único Dios verdadero. Si aquellas cosas estaban pasando, es porque Jehová lo había permitido. Nadie piense entonces del Dios verdadero que será vencido por los dioses paganos. Nadie puede vencer a Jehová de los ejércitos. Parece que Daniel está diciendo con estas palabras: ya hemos visto lo que el poder de Nabucodonosor es capaz de hacer. Ha sido capaz de someter militarmente a la ciudad de Judá. Ha sido capaz de llevar cautivos a los mejores varones de la nación para que sirvan en su palacio. Ya hemos visto lo que ha hecho Nabucodonosor. Ahora es el tiempo de ver lo que puede hacer el Dios verdadero. Ahora es tiempo de ver lo que puede hacer el Dios todopoderoso y podamos comparar la obra de los dos. Esto es importante para nosotros porque todos vivimos hoy particularmente días muy difíciles. No tan difíciles como los que se vivían en aquellos días en Judá y en la vida de Daniel, pero son tiempos difíciles. En este momento, hermanos, el peor error que podemos cometer es pensar que estamos perdidos. A veces nos puede dar la impresión de que esto es así. Nos puede dar la impresión de que el mal se está adueñando de todo y ya no hay lugar para el bien. Lo primero que debemos hacer es reconocer que para nosotros la realidad no es tan difícil. A Daniel lo llevaban junto a muchos judíos, casi desnudos, caminando a pie por más de 500 kilómetros para llegar a Babilonia, a pan y agua en todo el camino. Nosotros, hermanos, ya vivimos lo peor en el pasado. En el pasado, el pecado nos llevaba exiliados hacia la muerte. Y nos exhibió, nos humilló. Hizo de nuestra vida, la destruyó, la rompió en 1000 pedazos. Nos exhibió, hermanos, en todas nuestras debilidades y en todas nuestras fallas. Pero en el camino, hermanos, nos encontró el Rey de Reyes y Señor de Señores y restableció nuestra dignidad y restauró nuestra vida y nos llevó a la libertad. Nada puede ser tan malo otra vez como lo que ya pasamos.
Todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús puede afirmar con toda seguridad: lo peor ya lo hemos pasado. Todo lo que podemos esperar, hermanos, en el futuro es mejor que lo que ya vivimos, porque ahora vamos caminando por la vida, aún en los días más difíciles y aflictivos, tomados de la mano del Todopoderoso, tomados de la mano de Jesucristo, que es quien nos lleva de victoria en victoria para que glorifiquemos su nombre a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, no debemos pensar nunca que esto está en manos del mal, que esto se ha perdido, que ya no tenemos esperanza. Cristo es nuestra esperanza, Él está con nosotros y en Él vamos a salir victoriosos del presente tan aflictivo que estamos viviendo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para salir victoriosos. Hay poder para salir adelante. Hay poder para dejar atrás esta situación tan difícil que hoy estamos viviendo. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos demuestra en la vida de Daniel que en los tiempos más oscuros debemos cuidarnos del desánimo. Ese es nuestro gran enemigo. Seguramente, hermanos, que había desánimo en el pueblo judío. Si ustedes leen el Salmo 136, se pueden dar cuenta de hasta dónde llegaba el desánimo. Más o menos dice ese Salmo 136 del verso 1 en 137, del verso 1 en adelante. Allá junto a los ríos de Babilonia, ahí llorábamos y abandonamos nuestros instrumentos de música porque no podíamos cantar ante tanta aflicción. Verdaderamente, hermanos, había desánimo. Es natural que hubiera desánimo. El salmista está escribiendo eso y está expresando que su alma también fue alcanzada por el desánimo. Todos esperaban lo peor. Ya nadie esperaba nada bueno. Y mientras esperaban lo peor, se quejaban de que Jehová no hacía nada por ellos. Pero Daniel, hermanos, decidió no llenarse de ese negativismo, no contaminar su mente con esa actitud de desánimo. A pesar de ser parte de todos aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, a pesar de ser parte de aquella conquista brutal y humillante, estaba decidido a mantener su mente libre de cualquier confesión de derrota y de fracaso. Y entonces tomó una medida muy simbólica de una verdad muy importante para nosotros. El rey le ofreció a él y a todos los jóvenes que habían sido llevados con él que fueran alimentados de la mesa del rey. Se les dio entre unas ventajas especiales, digamos, el que pudieran tomar del vino del rey y comer de su comida. Sin duda alguna, los platillos más deliciosos fueron puestos frente a ellos. Y entonces Daniel toma una decisión y le pide al jefe de los que organizaban todo eso de la alimentación que a él le den solo legumbres, solo verduras. A mí me entristece mucho esa palabra, pero eso fue lo que él dijo. Él dijo: quítenme todo lo bueno, quítenme todo lo delicioso y denme solo verduras. Ahora, con esto, hermanos, no nos equivoquemos. El objetivo de todo esto, el verdadero significado de todo esto, no es hacer una comparación entre dietas más saludables o menos saludables. Él no está en ningún momento diciendo que la alimentación vegetariana es mejor que la carnívora. ¿Quién sabe cuál sea mejor? ¿Quién sabe si hay alguna superior? Cada uno puede tener su preferencia. Este no es el tema de este pasaje. El tema de este asunto, hermanos, es que Daniel está diciendo: esto nos es ofrecido como una ventaja, nos es ofrecido como una delicia para que la podamos disfrutar y vayamos cayendo en el error de ir negando nuestra fe
e ir incorporándonos al paganismo de Babilonia. Si ustedes leen esos versículos que leímos con cuidado, se darán cuenta que el objetivo de Babilonia era convertir a estos jóvenes, los mejores de la nación, en babilonios. Dice que les enseñen el idioma caldeo, el idioma de los babilonios. Dice que les enseñen toda la ciencia y todo el conocimiento de los babilonios. La ciencia de los babilonios era muy adelantada, era muy avanzada en aquellos tiempos. Y dice, enséñenles la lengua, enséñenles la ciencia. Es más, hasta les cambia el nombre. Ustedes se dieron cuenta que les cambió su nombre hebreo y les puso uno babilonio. A Daniel lo llamó Ananías. A Daniel le llamó Belsasar. Es decir, le cambió su nombre judío y le puso un nombre babilonio. ¿Qué revela todo esto? Que el plan de Nabucodonosor era que estos jóvenes, en cuestión de 3 años, ya no fueran judíos. Que en cuestión de 3 años fueran babilonios. Que en cuestión de 3 años hubieran dejado atrás toda su cultura, todas sus tradiciones, su lengua, sus creencias y por supuesto, hermanos, su Dios. La verdadera meta de Nabucodonosor era arrancarles la fe en Jehová y traerlos a creer en los dioses paganos en los que creía Nabucodonosor. Es entonces que toma sentido, hermanos, esta medida de Daniel de no comer de la mesa del rey. Simplemente, hermanos, lo que él está diciendo es: yo no me voy a contaminar con el paganismo de Babilonia. Yo voy a preservar mi fe, yo voy a preservar mi mente, voy a preservar mi cultura, mi lengua, mis tradiciones, todo en lo que he sido enseñado, toda la verdad de mi pueblo, toda la verdad de mi Dios, y no voy a creer en lo que cree Nabucodonosor. Ese fue el verdadero objetivo de negarse a comer de la mesa del rey. Daniel está diciendo: yo voy a seguir siendo judío y voy a seguir siendo hijo de Jehová, mi Dios y mi Salvador. Esta era la razón de esta medida. Los beneficios que pueda tener ese tipo de alimentación es otro asunto que no es el centro de este pasaje. ¿Por qué digo, hermanos, que esto es lo verdaderamente importante? Porque esto es lo que nos deja enseñanza a nosotros. El desánimo, hermanos, hoy está por todas partes. La crisis mundial nos lleva a todos en el mismo desfile. Todos vamos caminando el mismo camino de crisis. No lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar el contaminarnos con la comida del mundo. La palabra contaminarse sugiere la idea de un deterioro, un arruinamiento gradual que termina destruyéndolo todo. Contaminarse significa dar un primer paso y después seguir en una senda de fracaso y de muerte. Negarnos a comer la comida del mundo, hermanos, significa rechazar que nuestro corazón sea llevado, como fueron llevados aquellos jóvenes, delante del Dios mundial del desánimo y de la incredulidad, y declararnos adoradores de ese Dios. Negarnos a comer la comida del mundo significa dejar de confiar en los sistemas del mundo y creer que los sistemas del mundo nos van a resolver las grandes aflicciones de nuestra vida. Solo Dios, el Dios verdadero y eterno, está en control de todo lo que sucede. Y a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas ayudan a bien, aún aquellas situaciones difíciles y aflictivas por las que podamos atravesar. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Daniel y no declarar nunca que hemos sido conquistados por el desánimo, sino declararnos conquistadores del desánimo en el nombre de Jesucristo.
Declararnos que podemos luchar y vencer el desánimo reinante por la confianza que tenemos en un Salvador que supo vencer incluso a la muerte, el postrer enemigo. En las pruebas nunca falta, hermanos, quien nos aconseje en un sentido tal que nos conduzca al desánimo. En las pruebas nunca falta incluso quien nos invite a abandonar el camino de nuestro Dios, quien nos proponga otras alternativas, otras creencias, otras religiones. Esa es la comida del rey de este siglo. Pero nosotros tenemos el pan de vida que es Cristo Jesús. Y todo aquel que coma de Él no volverá a tener hambre, porque Él es el que llena y sacia las necesidades de nuestra alma y de nuestra vida. Si comemos el pan de vida que es Cristo, vamos a renovarnos cada día hasta que la victoria llegue. Vamos a resistir el tiempo difícil. Vamos a enfrentar el tiempo difícil. Esto no quiere decir que no vamos a sentir temor o que no podríamos sentir temor, que no vamos a sentir aflicción, que no nos vamos a desesperar en algunos momentos. ¿Quién no se ha desesperado por estar encerrado? ¿Quién no se ha desesperado por andar todo el día enmascarado? ¿Quién no ha sentido desesperación por estar sujeto a esta forma de vida que nos niega tantas de nuestras libertades acostumbradas? Pero si estamos firmes en nuestro Salvador, vamos a resistir hasta que hayamos superado este tiempo tan difícil. Nosotros tenemos que esperar en el Señor, porque nadie tiene el control de la historia de este mundo sino su Señor y Creador, Jehová de los ejércitos. El control de la historia está en su mano, no está en la mano de los gobernantes terrenales, no está en la mano de los sistemas políticos terrenales, está en las manos del Todopoderoso, y el Todopoderoso es nuestro Dios y nuestro Padre, y en Él vamos a esperar hasta que podamos cantar la victoria y engrandecer el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha llevado victoriosos en medio de esta dificultad. Esperemos en Él, no comamos de la mesa del mundo, neguémonos a comer de la mesa del mundo y pidamos el alimento que va a saciar nuestras almas, Cristo Jesús, el pan de vida eterno por siempre y para siempre, en el cual renovaremos nuestras fuerzas y seguiremos luchando hasta que podamos celebrar la victoria de Jesucristo en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Marchemos hacia adelante, hermanos, aún en las condiciones más difíciles que se nos pudieran presentar, recordando que junto a nosotros camina Jesucristo, el Rey eterno, que nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por tu palabra. Bendecimos tu nombre porque ciertamente, Señor, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos aflictivos, vivimos tiempos en los cuales llegamos a sentir desesperación y angustia por las condiciones que nos toca enfrentar en este día. Pero, Señor, este es el momento en el cual tu palabra nos viene a recordar que si estas cosas suceden es porque tú las has permitido, no porque el amo del mal las haya traído por su propia voluntad, sino porque tú lo has permitido. Y sin duda lo has permitido porque tienes un propósito grande para con este mundo y para con tu pueblo. El propósito de que todos renovemos nuestra fe, de que todos renovemos nuestra confianza en tu nombre, de que todos estemos unidos confesando que tú eres el Señor, que tú eres el que está al frente de todo lo que está aconteciendo y que tomados de tu mano
vamos a salir victoriosos de este tiempo tan difícil. Señor, danos la fuerza y la sabiduría para no aceptar el alimento de la mesa de este mundo, para que cada día podamos comer del pan de vida y esto renueve nuestras fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de la victoria que glorifique tu nombre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.